resolución. Y bueno, chicos, espero que aprovechen este espacio porque de pronto muchos de ustedes, que son los que manejan todo el tema de visados en últimas, sepan cuáles son los cambios con la nueva resolución y cómo vamos a empezar a movernos con los nuevos trainees. Entonces, si tienen preguntas, pues las pueden ir escribiendo y yo las resolveré a medida que vayamos eh, pues dando como la charla. Entonces, para empezar, les comento que esta resolución se expidió Katy, en agosto. Dime, no, ¿me dame un oyen? segundo. No, sí, no. ¿Todos están viendo la presentación, muchachos? La presentación que dice aquí, resolución nuevos lineamientos migratorios. Zip, zip, zip. Ya, ya. Zip, zip, zip. Dale, de una. Ahora sí, Tatis. Listo, perfecto. Entonces, esta resolución es la 6045 del 2017. Se expidió más o menos en el mes de agosto, como al principios del mes de agosto. Y hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, es que la resolución menciona que desde la fecha de su expedición empiezan a contar 90 días para que entre en vigencia. Entonces, por eso yo les coloqué que el 1 de noviembre empezaba a regir esto. Pero ¿qué pasa? Esos 90 días yo los estaba contando como 90 días calendario. Y pues de pronto, afortunadamente o mejor, que sean hábiles. Es decir, no empieza a regir desde desde pasado mañana, desde el 1 de noviembre, no, sino desde el 15 de diciembre. ¿Listo? Estos 90 días son hábiles. Entonces, toda aplicación o toda solicitud que empiecen a hacer sus trainees después del 15 de diciembre ya vienen con los nuevos procesos de visado. Perfecto. Entonces, entremos en materia. La anterior resolución establecía 3 tipos de visado, que eran residentes, de negocios y de temporales. Y en las temporales, que eran los que nos importaban a nosotros, va desde TP1 hasta TP15. Usualmente se usaba la TP6, la TP7 y a veces TP3, dependiendo del país o dependiendo como si la persona estaba graduada o no. ¿Cuál es el cambio que le hace esta nueva resolución? Es que deroga todo este TP6, TP3, ya eso no existe, le hace un cambio en el nombre y ahora en el segundo, Chucho, si me haces el fa de cambiar el segundo, no sé si se puede cambiar, pero bueno, mientras que Jesús llega, se establecen 3 tipos de visado. Ahora está el tipo B, que es tipo visitante, tipo M, que es visa de migrante, y tipo R, que es visa de residente. ¿Cuál nos importa a nosotros? Nosotros nos debe importar la tipo B, que era como la anterior TP6, TP3, TP7, ahora se llama tipo B. Entonces la tipo B nos da 13 o establece 13 actividades con las que los cooperantes pueden aplicar para esa visa. Entonces, entre ellas, el punto 9 y el punto 10, el artículo menciona ya las actividades. Entonces, en primero está tránsito, turismo, visita de negocios, Nos llegamos al punto 9, que es práctica o pasantía, y el punto 10, que es voluntariado. Entonces, para todos los GBs, para todos los GEs que necesiten visa, van a aplicar por voluntariado. Para aquellos GTs que sí o sí necesitan visa, van a aplicar por una tipo B, pero para el punto 9, que es práctica o pasantía. ¿Qué documentos debe tener el trainee en cada aplicación? Nosotros les enviamos las cartas anteriormente que teníamos diligenciadas con el certificado de existencia y representación legal. Entonces, ahora voy a hacer como una breve explicación. Más o menos tiene 7 documentos que usted le deben de decir a él que tiene en cuenta. Jesús, si me haces el favor de correr la resolución, vamos en el punto documentos. Eso, ahí. Entonces, el primero de ellos es
el diligenciamiento del formulario de solicitud de visa de forma electrónica en la plataforma dispuesta por Cancillería. Eso lo hace el trainee. Ustedes tienen que recordarle al trainee que la discrecionalidad de dar visas o no es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros no somos los que otorgamos las visas. Entonces muchos, ay no, que me negaron la visa, culpa de IESEC. No, no es culpa de IESEC, no es culpa de nadie. Nosotros les dimos un proceso, un apoyo, un proceso, unas cartas, unos documentos de soporte donde ellos pueden aplicar, pero en últimas el quien decide es Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes no pueden prometerle al trainee que sí le van a aplicar la visa, sí, le van a aceptar la visa, sino siempre darle como ese margen de que puede que sí, puede que no. Si él tiene todos los documentos perfectos, de pronto hay una mayor probabilidad de que se le acepte. Entonces, en el formulario de solicitud lo llena el trainee. Adicionalmente tiene que adjuntar su pasaporte vigente. Tiene que estar en buen estado y con espacios libres para estampar las visas. Adicionalmente, tiene que tener la copia principal del pasaporte, adjuntarla, donde aparecen registrados los datos personales o biográficos del titular. Cuarto punto, los extranjeros que soliciten visa encontrándose en Colombia o en territorio de un estado distinto al de su nacionalidad, deberán aportar copia del documento que, de conformidad con las normas migratorias del país en el que se halle, acrediten estancia legal, regular, autorizada. Este es un punto nuevo, este no estaba antes. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí en palabras más, palabras menos? Es, si una persona está aquí en Colombia y va a aplicar para una visa aquí en Colombia, un, qué sé yo, francés, el francés debe adjuntar a su solicitud de visa que está legalmente, que tiene una estadía legal acá en el país, entonces debe adjuntar su visa o su permiso de ingreso, cualquier documento pues que demuestre que él está legalmente en el país. Si esa persona, ese francés, está en Estados Unidos, deberá adjuntar su visa a Estados Unidos. Entonces, para todas las personas que estén fuera de su domicilio principal, digamos, distinto al de su nacionalidad, deberá aportar la prueba pertinente de que pueda permanecer en ese país. El quinto punto hace referencia a la carta suscrita por IESEC en Colombia. Esas cartas yo se las envié junto con este flash legal. La carta ya está modificada, es una carta que trae unos detalles específicos y ojo porque ustedes tienen que tener en cuenta que toda solicitud en podio que se hace para las visas debe adjuntar carta. Si no adjuntar carta, se entiende o entenderé eso como una negación que no necesitan. No se revisará la solicitud porque siempre deben adjuntar la carta. ¿Por qué? Porque en últimas ustedes son los únicos que saben los datos del trainee, qué viene a hacer, cuánto tiempo va a estar aquí, qué tipo de actividad va a realizar. Y Cancillería nos pide, o Ministerio de Relaciones nos pide que seamos muy detallados. Entonces, ¿qué tipo de actividad viene a realizar? No me sirve, o a ellos no les sirve que le pongan profesor de inglés. Profesor de inglés no, porque ellos no vienen a realizar ningún trabajo. Entonces, metámosle la cosa más interesante a ellos y un poco más para que no entiendan o no vean esto como un trabajo. Entonces le podemos poner, digamos, actividades culturales o actividades actividades de enseñanza de un segundo idioma en pro del bilingüismo de la ciudad, viene a un proyecto que se va a llamar tal, el proyecto consiste en tal, tal, tal. Ellos necesitan que sean un poco más específicos y que demos detalle pues, de qué es lo que viene a hacer este trainee. Adicionalmente nos pide la duración y ya el resto está ahí pues en el modelo de carta. Para aquellos GTs, para aquellos que vienen y reciben un subsidio, es mejor que no coloquemos ese subsidio porque muchas veces se malinterpreta esa figura y piensan que vienen a realizar algún trabajo porque pues vienen con una empresa, una entidad privada, están están recibiendo un subsidio que ellos lo pueden entender como salario y están bajo
subordinación. Entonces, mucho ojo con el lenguaje que les dan o que o que manejan con sus trainees para que pues ellos sepan que vienen de cooperantes, están bajo una práctica, más no bajo un contrato laboral, porque si no tendríamos que, sería otro procedimiento totalmente diferente. Punto 6, y este también es nuevo. Nos piden extractos bancarios de ISEC en Colombia, correspondientes a los 6 meses previos a la solicitud. Estos se los adjuntaré yo, siempre y cuando hagan correctamente la solicitud en podio, esté la carta. Entonces les voy a adjuntar carta, ustedes adjuntan la carta, yo reviso, que esté bien, pongo firma, subo la carta, subo los extractos y les subo el certificado de existencia actualizado. Recuerden que este certificado de existencia tiene que tener una vigencia máxima de 3 meses, pero siempre subimos el del mes en que estamos. Dame un segundo. Hola Tati. Hola, ¿qué tal? No escucho nada, es porque aún no inicia. Brian Álvarez me dice que no escucha nada. ¿Quién es Brian Álvarez? ¿Dónde está Brian Álvarez? Para mí en privado. Creo que... No, porque todos están escuchando, ¿cierto? Muchachos. Sí, sí se escucha, sí, 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 sí. Listo, Brian, perfecto. Sí, te escuchamos. Brian, te recomiendo que revises bien la parte de tu sonido, porque sí se está escuchando. Perfecto. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? A ver, Natalia dice, ¿este proceso de visado es solo para los trainees de los países que exigen visa o para todos? Bueno, súper buena esta pregunta. Tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Una, el proyecto. Entonces, si es para un proyecto GBGE y el país no requiere visa para entrar a Colombia, pueden entrar con un permiso de ingreso y permanencia, que el que manejamos es el PIP-6 en la mayoría de los países, y países de Unión Schengen pueden entrar con PIP-5 realizando actividades del PIP-6, ¿sí? Esto es para GBGE. Si en los GBGEs les exigen visa, digamos a una persona de Egipto, sí tiene que aplicar para la visa. O sea, no puede entrar con PIP porque ellos necesitan visa pues para entrar a Colombia. Y para los proyectos GT siempre tiene que entrar con visa. Así esa persona, así es su país, no le exija visa para entrar a Colombia. Pero como viene a una práctica y va a estar más de 6 meses, tiene que entrar con visa. Otra recomendación y punto importantísimo, no compran tiquetes antes de que tengan visa, porque ya ha pasado varios casos que el trainee compra tiquetes, no sé por qué, y después le niegan su visa y ahí quedó con tiquetes comprados. Entonces siempre tiene su visa primero y si se la aceptan, compra tiquetes. Pues la responsabilidad es de él si la quiere comprar antes, pero ahí no tenemos nada que ver. ¿El proceso cuánto va a durar? ¿A qué te refieres? ¿Como el proceso desde que aplican hasta que le den su visa? Aproximadamente desde que se recibe la solicitud, o sea, desde que el trainee envía todo perfecto y están todos los documentos completos y perfectos, el consulado tiene 5 días hábiles. ¿Qué les recomendamos? No hacer los 5 días hábiles porque hay consulados que pueden, por temporadas, pueden estar muy llenos y sobrecargados de trabajo y no le van a salir en 5 días hábiles. Entonces, yo sí recomiendo empezar a hacer este proceso con un mes de anterioridad porque uno no sabe si le piden algún documento extra o le piden entrevistas. Cada consulado es libre de escoger cualquier documento o una información adicional extra. O sea, que no se asusten si de pronto a su trainee le piden o le dicen que lo van a llamar a entrevista, porque es totalmente válido. Cada consulado es discrecional de las cosas que pide
pues para verificar información. Natalia dice, entonces si es de un país que no exige hacer el visado, el proceso sería más que nada con la carta de entrada para que no les ponga problemas por la nueva resolución. El proceso sería... Sí, o sea, el proceso se hace normal como lo estamos haciendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Viene un trainee a hacer un proyecto GB de Canadá. A los canadienses pues no les exigimos visa para entrar a Colombia, siempre y cuando duren los 90 días o máximo 180 días, porque es lo máximo que puede durar una persona con el permiso de ingreso. Entonces, esta persona sí puede entrar con el PIP-6 y realizar su voluntariado. Otra cosa súper importante que les recomiendo que de hoy en adelante la empecemos a manejar. Hay muchos trainees que llegan en migración, ustedes les dan su carta y llegan en migración, les dicen, ¿qué viene a hacer? Entonces la persona dice, no, vengo a hacer un voluntariado. Para el voluntariado existe un tipo de visa. Entonces los funcionarios, eso depende también del funcionario de migración, cómo lo entienda. Pero hay muchos funcionarios que entienden el voluntariado y le dicen, no, o sea, usted necesita visa, usted no puede estar acá con un permiso, porque si viene a hacer un voluntariado, usted necesita visa. Y el funcionario tiene razón, porque para eso existe un tipo de visa. Lo que pasa es que imagínense nosotros trayendo tantos cooperantes internacionales y todos con visa. Pues sería muy complicado. ¿Qué es lo que tienen que decir ellos? Yo vengo a realizar una actividad cultural con IESEC. Que no digan que vienen de voluntarios, porque ellos de pronto lo van a entender como, no, usted necesita visa para estar acá. Y le ponen su PIP-5. Y el PIP-5 solo es para turistas. Entonces, sí, por favor, les recomiendo que el trainee solo se base en lo que dice la carta de invitación. La carta de invitación dice, él puede permanecer para actividades culturales con IESEC. El proceso de cédula de extranjería será el mismo, dice Nicolás Vargas. Sí, el proceso será igual. Ya más adelante les hablo un poquito más de eso. Bueno, y continuando, vale, Natalia, con gusto. Listo, entonces, una vez la solicitud de visa esté completa, la autoridad de visas tendrá hasta 5 días para emitir concepto. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Qué es emitir un concepto? Entonces, Ministerio de Relaciones Exteriores puede mencionar 3 tipos de, o puede autorizar 3 tipos, puede decidir sobre una visa en 3 cosas. Puede decir que autoriza, que le otorga o le da un concepto favorable para el pronunciamiento de la visa, entonces se la acepta. Puede inadmitir o dar una no aprobación de la solicitud de visa. Cuando inadmite, el trámite termina y le da la posibilidad al cooperante de presentar una nueva solicitud. Esa solicitud puede ser también inadmitida, admitida o negada, pero pues le da la oportunidad de aplicar de nuevo. ¿Por qué la puede inadmitir? Porque el cooperante no adjuntó todos los documentos que era, no verificó que estuvieran en formato PDF o ahí en la página, en el formulario les dice en qué formato pueden subirlo. Y porque, no sé, hay alguna incongruencia con lo que dice y con lo que es. Entonces, por ejemplo, dice que viene a un voluntariado, pero entonces coloca que es que viene a ser profesor. Como que no hay una congruencia, entonces no la pueden inadmitir. Y pueden negar la visa, que agotado el trámite de estudio, la autoridad de visas, teniendo en cuenta el uso de su facultad discrecional, puede negar la expedición de la visa y ellos tendrán pues la potestad para decir
porque porque la negaron o porque no. ¿Cuáles son los efectos de esta negación? Y es que el extranjero no podrá registrar una nueva solicitud en los 6 siguientes meses, en los 6 meses después del rechazo. O sea, a mí me negaron mi visa, tengo que esperar 6 meses para volver a aplicar para una. Listo, entonces vamos con el siguiente punto que hace referencia a cuando la autoridad de visas requiere al solicitante información adicional para el proceso, el término para adoptar la decisión se podrá extender hasta por 30 días calendarios contados a partir de la fecha de erradicación de la solicitud. Si transcurrió este plazo, el solicitante no satisface el requerimiento, operará el desistimiento tácito, conforme a lo reglamentado en la resolución 6047. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede pedir cualquier documento adicional. O sea, ustedes les pueden pedir a veces, ay no, que necesito una carta más detallada, entonces ahí tienen que hablar conmigo y miramos qué es lo que les están pidiendo, que sí le podemos dar y que no. Y entonces ahí por eso mencionan que se podrá extender hasta por 30 días calendarios más. O sea, por eso es que estos procesos, se pueden decir que en 5 días o en 10 días salen. Siempre hay que hacerlo en tiempo para que no estemos como corriendo en últimas. Y el punto naranja dice, cuando la visa sea otorgada en el exterior, el titular podrá solicitar el estampado de la visa ante la autoridad en el exterior dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la visa electrónica o en Colombia de los 30 días siguientes a su arribo. ¿Qué significa esto? Entonces, como ustedes bien saben, la solicitud de visa se puede hacer de formas, una presencial y una virtual. ¿Cuál es la presencial? Pues que va ante un consulado en Colombia, no sé, en Afganistán, y allá todos sus papeles paga y allá ya el procedimiento pues se hace de forma presencial, valga la redundancia. Y virtual es que si yo, afgán, no tengo un consulado en Colombia cerca, porque no hay, o porque no quiero hacerlo presencial, pues lo hago virtual, todo se puede hacer virtual en el link de cancillería.gov.co, ahí aparece el formulario y ellos lo llenan y aplican de ahí. Siempre y para todo tipo de visado se debe diligenciar el formulario electrónico de solicitud, que este está en donde siempre ustedes lo han hecho con sus trainees. El solicitante, bueno, no, esto es más adelante. Bueno, pasamos. Chucho se me fue. Ana Paula me pregunta, ¿el estampado solo sería en Bogotá o, por ejemplo, aquí en Bucaramanga podría hacerlo? Sí, en Bucaramanga se puede. La hice, Lo hacen en... entonces que me tocó hacerla súper de corrida. Aló. Escuchaba a alguien por ahí. Bueno, ese se puede hacer en cualquier oficina de Ministerio de Relaciones. No, en migración no. Migración es para permisos de ingreso y permanencia. Tiene que ser en oficina de Ministerio de Relaciones. Pero ese trámite también se puede hacer, si digamos esa persona por su visa virtual, se hace virtual, ¿sí? O sea, ellos le mandan su visa virtual. Pero si la hace presencial, es que creo que allá no hay oficina de Ministerio de Relaciones, o sí, Ana. ¿Cómo hacen cómo haces si tú vas a sacar una visa? No, creo que no. Creo que acá, solo está acá, entonces tendría que venir hasta acá. Sí, para que se la estamparan. Siempre es en Bogotá, sí. Si fuera algo de migración, como de permisos, sí se puede ir a una línea de atención ahí en migración, pero como es un trámite de visado, yo la verdad desconozco si hay oficina Ministerio de Relaciones en otras ciudades. Creería que solo acá, pero pues no estoy muy segura de eso. Pero creería que sí es acá en Bogotá. Bueno, el otro, mientras que el Chucho llega,
El otro link, la otra diapositiva dice, las visas expedidas antes de la entrada en vigor de esta resolución mantendrá su vigencia y condiciones al vencimiento de la misma. Listo, fácil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sus trainees aplicaron para la TP6 y se la aplicaron el 1 de diciembre y se la dieron por un año. Le aplica la resolución que está vigente ahora, o sea, la del 2015, no esta. Cuando se le venza su visa, digamos, en el otro año, ya tendría que aplicar, y se quiere quedar, ya tendría que aplicar por la nueva resolución. Creo que con eso pues no hay mayor salvedad. Importante que mencioné la facultad discrecional. La autoridad encargada de la expedición de visas tendrá la potestad de solicitar documentos adicionales, así como realizar entrevistas en los casos en los que los estime conveniente. Terminación de la visa. ¿Por qué puede terminar una visa? Pues por su vigencia. Importante que tengamos en cuenta eso, que yo a veces veo que hay gente que tiene como una confusión, y es que piensan que si la visa termina hoy, el trainee se puede quedar 15 días más en el país, y eso no es así. Si tu visa dice que termina mañana, antes de mañana tienes que salir, o si no, inmediatamente quedas de ilegal en Colombia, y por eso es que a veces les cobran multas, porque por un día que se queden extra, empieza a correr la multa. Y estamos hablando de multas que van hasta de 400.000 pesos, dependiendo de los días en que te quedes de ilegal, te cobran tu multa. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, la persona sale antes de que se le venza su visa. Datos para tener en cuenta. Para toda la solicitud de visa, el interesado deberá diligenciar el formulario electrónico, que era lo que les estaba contando antes. Los documentos deberán cargarse en formato PDF o los documentos o el formato que les deje subir, pero pues que en la solicitud les permita subir. Ahí me imagino que dirá o PDF. Creo que la mayoría, o sea, PDF no tiene pierde, entonces para que siempre les digamos que en formato PDF. Y el extranjero deberá pagar la tasa de estudio de la visa dentro de los 15 días calendarios al registro de la solicitud. Entonces, el extranjero hizo su aplicación hoy, tiene que pagar una tasa de estudio que... Snyder me está interrumpiendo. Tiene que pagar una tasa de estudio que aproximadamente es de $52. Esos datos como exactos de costos todavía no los tengo porque no sé si van a cambiar o siguen los mismos. Después me los van a decir, después les diré, pero sí aproximadamente, no, la verdad no creo que suban, pero aproximadamente son $52 que todos tienen que pagar para su estudio de visa, y si se la aprueban, paga el resto, que son aproximadamente $200. Entonces, para que sepan que sí o sí tienen que pagar el estudio. No hay reembolso, o sea, no es como me negaron la visa, me devuelven esa plata, no. Los $52 se perdieron ya, pero pues no te los van a devolver. Me pregunta Nicolás, ¿por qué medios puede realizar el pago? Se puede realizar vía, pues por banco, o sea, tarjeta, o si se hace presencial, muchos consulados lo dejan pagar en el consulado, o por transferencia. He tenido casos en que muchos creen que si no tiene tarjeta Bancolombia, si no tiene tarjeta pues sí, de colombiana, no pueden realizar el pago. Y no es eso, sino que de pronto están poniendo la sede virtual mal. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en este momento en India, entonces el indio cuando va a hacer su solicitud tiene que colocar el consulado más cercano a India. No sé de pronto si haya uno en Nueva Delhi. Entonces, tiene que colocar el de Nueva Delhi y ahí le aparecerán a él los datos de transferencia o medios de pago. Dana, yo pagué con tarjeta en el consulado cuando apliqué por mi visa. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, mientras que de pronto alguien tiene una pregunta, les voy a comentar el tema de cancelación de visa, que no he escuchado el caso que se nos dé, pero puede pasar. Y a veces el ministerio cancela visa porque, no sé, alguna deportación o expulsión del titular, por Migración Colombia, ¿cómo se llama? Por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, o cuando se evidencie que hay una existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte del solicitante, cuando puede inducir al error. Entonces, no, que yo voy o que me llamo, no sé, no se me ocurre un caso, pero sí como que intente tergiversar las cosas y no esté diciendo la verdad en sus cosas. También mucho ojo con los practicantes y cooperantes que ustedes exigen, porque pues va a tener ahora nuestros extractos, va a tener ahora nuestras cartas, y después de que tenga ya eso, él puede decir, no, ya no quiero aplicar con IESEC, y se queda con las cartas y con los visados y puede que sí aplique para una visa. En caso que les pase eso, me avisan y ahí nosotros enviamos una notificación al Ministerio de Relaciones para que no se la admitan o para que no lo tengan en cuenta. Pero sí hay casos que ha pasado, pues. Y nada, ¿qué más les cuento? Entonces ya saben, pues es visa tipo B. Para aquellas personas, o a veces de pronto algunos que dicen no, estado país Mercosur, de pronto sí podríamos hacer esa solicitud, pero que estoy esperando la respuesta de un derecho de petición consultivo que envía Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se explican en qué casos sí podríamos aplicar para una visa Mercosur y en qué casos no, o si bajo nuestro objeto social es válido o no. Eso se interpuso hace como 10 días hábiles, ellos tienen 15 días hábiles para responder, entonces cuando reciba la respuesta se los enviaré por un correo a ver qué nos dicen. Pero pues será como mejor preguntarle a Ministerio de Relaciones directamente. Y ya, chicos, la verdad los cambios no son pues muchos, pero sí era importante que tuviéramos en cuenta cuáles iban a ser los cambios. Y ya, les recuerdo también que se mantienen las mismas obligaciones de antes. La obligación de hacer el registro de la cédula de extranjería sigue, y la solicitud también sigue. O sea, los trainees que estén más de 3 meses acá necesitan sacar sus